Gálatas, epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Pero antes vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio como siempre. Padre, tu palabra dice, y nos enseñas tú en tu palabra, Señor, que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, Señor. Así dice Gálatas 5.1, Padre, que vamos a estar estudiando, y te pedimos, Señor, en la medida que nos adentramos a esta carta, a esta escritura que tú nos has dado, Señor, que nos ayudes a entender y a obtener y a disfrutar y a vivir en esta libertad, Señor, que tú dices que podemos disfrutar en tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre, este es un tema que muchas veces no es fácil ver las prisiones de las cuales tu gracia tiene la capacidad de rescatarnos, y nos transamos, Señor, por seguir en legalismo, Señor, sin darnos cuenta, Padre, y te pedimos, Señor, abre nuestros ojos, Señor, que permítenos escuchar tu voz y ser instruidos por ti, Padre. Libéranos, Señor. Tu palabra dice que los que se mantienen fieles a tus enseñanzas conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. Somos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Ok, bueno, entonces estamos empezando el libro de Gálatas, y cada vez que empezamos un libro tenemos que hacerle una introducción, porque bueno, la Biblia no es como una revista que se abre en cualquier página, y tenemos que, cuando abrimos la palabra de Dios, tenemos que saber qué estamos leyendo, a quién escribió lo que estamos leyendo, cuál es la audiencia, un poco de contexto. Tú sabes, es importante saber estas cosas, y Gálatas es una carta escrita por Pablo. El primero que nada, el autor de Gálatas es el apóstol Pablo. Y la audiencia de Gálatas son las iglesias en la región de Galacia. Okay, la región de Galacia no es como Filipenses que estaban en Filipo, en una ciudad determinada. Galacia es como una región. Okay, entonces es a las iglesias de la región de Galacia, que son las iglesias plantadas por Pablo y Bernabé durante su primer viaje misionero, que sucedió más o menos por ahí en el año 47-48 después de Cristo, y cuya historia lo podemos ver en los capítulos 13 y 14 del libro de Hechos, ¿no? Es probablemente está hablando de las iglesias que Pablo y Bernabé sembraron o plantaron en la ciudad de Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Listra y Derbe. Pero esas son es una región llamada Galacia. Y Galacia es una antigua región del Asia Menor, lo que es actualmente Turquía. Por ahí es donde queda, donde se asentaron algunas tribus migratorias de los galos, por eso se llama Galacia, ¿no? Los galos procedentes de las tierras germanas en principios del año del siglo III antes de Cristo. Y la región tomó su nombre de estos galos, y sus habitantes se llamaron Gálatas, ¿okay? Por eso Gálatas es estas iglesias de la zona de Galacia. Lugar y fecha en que se escribió: se cree que Pablo escribió Gálatas después de su primer viaje misionero, obviamente, que fue en el 47-48 después de Cristo, algún tiempo después del concilio de Jerusalén, o algunos creen que un poco después del concilio de Jerusalén. Lo pueden leer ahí en Hechos 15, del versículo 1 al 29. Pero es muy probable, un poco después de su primer viaje misionero, Pablo regresó, por lo que probablemente Pablo escribió esta carta en el año, por ahí en el 48 o 49 después de Cristo. Y esta es probablemente su primera epístola. ¿Okay? Todo esto son un poco cosas de conjeturas, pero estas conjeturas son fiables, pues, en el sentido de que no son, no lo hice yo en mi conocimiento, digamos, restringido, sino los eruditos de estas cosas coinciden en esto. En cuanto al contexto de la epístola,
tenemos que ver la descripción del problema, la razón por la cual Pablo escribe esta carta. ¿Okay? Esta es una carta que Pablo le escribe a las iglesias de la región, a las cuales él anteriormente fue y plantó y obró arduamente para sembrar iglesias, y han venido y él ha escuchado de que estas iglesias están teniendo un problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, que algunos cristianos judíos, aferrándose a sus tradiciones, sostenían que los gentiles tenían que practicar el judaísmo para ser cristianos. Tienen que practicar, es como el cristianismo se montaba encima del judaísmo, y estos cristianos judíos eran a menudo referidos como los judaizantes, o a veces lo llamamos los religiosos judíos, no, los que se enfrascaban en el judaísmo y no lo dejaban ir para darle bienvenida al cristianismo. Dice, algunos de estos judaizantes proclamaban que el evangelio de Pablo, o el evangelio que Pablo predicaba, era inadecuado. El evangelio de Pablo era un evangelio de solo gracia. Como vamos a ver, lo vamos a ver claramente. El evangelio de Jesucristo es un evangelio de solo gracia. Pero estas personas que eran judíos aparentemente fueron a la región después que Pablo estuvo en la región, y estaban trayendo problemas, enseñando a la gente que Pablo les había enseñado un evangelio inadecuado. De paso estaban denigrando el estatus de Pablo como apóstol de Jesucristo, y declaraban que Pablo había aprendido el evangelio de los verdaderos apóstoles en Jerusalén, pero que él estaba cambiando el mensaje. Sostenían que el evangelio de solo gracia que Pablo predicaba era incompleto, e insistían que los gentiles estaban obligados a ser circuncidados y adherirse a la ley de Moisés. Y toda esta gente está en revuelo porque, Pablo viene acá con un mensaje liberador de la gracia de Dios, reciben el Espíritu de Dios basado en ese mensaje, pero de repente vienen estos patas aquí religiosos, como que dice, a aguar la fiesta. Y a decir, no, espérate un momentito, pero tienen que circuncidarse, y decirle a un hombre ya viejo que se tiene que circuncidar, siempre va a llamar, ¿cómo es esto, no? Pero no tanto la circuncisión, sino la circuncisión en el sentido que es como la entrada al judaísmo, ¿no? Pablo escribe la epístola de Gálatas como respuesta a los ataques de los judaizantes en defensa del verdadero evangelio de solo gracia, que él mismo había recibido de Jesucristo. Entonces vamos a ver cómo Pablo en el principio del capítulo 1, primero que nada defiende su apostolado, presenta el mensaje, y la carta en realidad es una defensa del evangelio de solo gracia. Pero quiero que entendamos hoy, porque hoy vamos a estar haciendo un prólogo a la carta de Gálatas, porque queremos entender el mensaje, el grosso mensaje de Gálatas. ¿Cuál es? Porque queremos, cuando terminemos de estudiar esta epístola, poder disfrutar del mensaje principal. Y mira, yo puse que el mensaje principal de Gálatas es libertad en Cristo, en la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios no es algo esotérico. La gracia de Dios tiene nombre y apellido. La gracia de Dios es Jesucristo mismo, ¿no? Y el libro de Gálatas habla, el mensaje principal es libertad en Cristo. Podemos verlo ahí en el Gálatas 5.1, donde dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Entonces, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. El tema principal es libertad en Cristo, en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque mira, en primera de Juan habla de Jesucristo y dice que de su plenitud, ¿no?, de su abundancia, todos hemos recibido gracia sobre gracia sobre gracia. ¿Por qué? Mira, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Entonces, recibir a Jesucristo es recibir la gracia de Dios. Recibir a Jesucristo es recibir el favor de Dios, el perdón de Dios, es de recibir un favor que Dios nos ha dado y creer en Él y vivir acorde a Él. Dice, pero dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Pero entonces la pregunta es,
Y lo vamos a estar estudiando en detalle. Acuérdense que hoy queremos ver el mensaje principal para ir con él preparado y ver cómo nos los acicala en el corazón a la medida que vamos leyendo y estudiando la epístola. Pero la pregunta es entonces, ¿pero libres de qué? Porque dice que Cristo vino a liberar, ¿no? Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, y algunos de nosotros podemos decir, bueno, pero yo no estoy preso, porque como que Cristo, yo no necesito libertad de Jesucristo, yo no estoy preso, yo vivo aquí en Perú y no... Bueno, ¿de qué nos está libertando o liberando Jesucristo? Bueno, esa es la pregunta. Pero ¿libres de qué? Y vamos a estar viendo, y por ejemplo, aquí en Gálatas 2.16, mira, Gálatas 2.16 dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que la ley demanda, o que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para ser justificados, no por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Entonces, estamos viendo aquí, ¿libres de qué? De querer ser justificados por obras de la ley. Por ejemplo, en Gálatas 3.13, capítulo 3 dice, tan torpes son. Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Perfeccionarse con esfuerzos humanos. Gálatas 4:8 dice, antes cuando ustedes no conocían a Dios eran esclavos, fíjate, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Y vamos a estar, cuando llegue la hora de estudiar ese versículo, vamos a ver esos dioses que hoy en día somos como él dice, más refinados, y no tenemos dioses de madera y de estatuas, pero adoramos otras cosas, ¿okay? Adoramos el éxito, adoramos el dinero, adoramos nuestras carreras, adoramos hasta nuestras familias, todo aquello que suplanta a Dios en nuestras vidas se convierte en otro dios o un ídolo. Y dice aquí, ustedes antes eran esclavos en realidad, en lo que en realidad no son dioses, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Dice, ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Y ahí Pablo nos da como quien dice, un indicio de qué tipo de libertad a lo que Pablo se refiere. Y digamos, en última instancia es libertad a la idolatría. En el capítulo 5, versículos 2 al 4, Pablo dice, escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos que entre ustedes tratan de ser justificados por la ley, han roto con Cristo, han caído de la gracia. Mira, entonces, libres en realidad de tener que salvarnos a nosotros mismos. La realidad de lo que Jesucristo o la carta de Gálatas nos presenta es que en Cristo tenemos libertad, ¿no? Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Y la libertad que tenemos es la libertad de no tener que salvarnos a nosotros mismos. De no tener que hacernos felices a nosotros mismos, de tener que proveer para nosotros mismos. Mira, de tener que ser perfectos. Cristo vino a liberarnos de la necesidad de tener que ser perfectos. Vino a liberarnos de tener que ganarnos la aprobación de Dios. De tener que, ¿sabes lo que significa tener que ganarte la aprobación de Dios? Dios no exige que tú te esfuerces. Dios exige perfección. ¿Sabías eso? Dios no exige que tú, que hagas lo más que puedas. No, Dios dice, para tú poder tener comunión conmigo necesitas ser perfecto. Ok, suerte pues, ¿no? Cristo vino a liberarnos de tener que ganarnos nosotros mismos la aprobación de Dios. Cristo vino a liberarnos de tener que ganarnos la aprobación de los demás. ¿No? La vida que para tener identidad que deriva su identidad de la aprobación de los demás es una vida de cárcel, una vida de prisión, de cadenas, porque sabes que es difícil ganarse la aprobación de los demás y mantenerlas, y sobre todo de todos. Dice, vino a liberarnos de tener que forjar nuestra propia identidad.
Y es una obra en la cual tú y yo, sin querer, sin saber, de forma innata, estamos ensimismados en esta empresa de forjar nuestra propia identidad, y es agobiante. ¿Ah? Pero muchas veces no lo vemos así, y eso es en la medida en que vamos a ir estudiando Gálatas, que vamos a ir viendo las áreas en las cuales Jesucristo vino así a decir, ¿sabes qué? No, innecesario, déjalo ir, innecesario, déjalo ir, aquí está lo que te doy yo, suplanta tu ídolo. De tener que, Cristo salvarnos de tener que justificar nosotros mismos nuestra propia existencia y darle sentido a nuestra propia existencia. Yo sé que son temas que suenan bien, subjetivos y quizás difíciles, pero sabes que con la ayuda del Espíritu de Dios podemos, en la medida que vamos leyendo esta carta, vamos a ir, o es nuestra petición al Señor, de que vayamos viendo las realidades de las cadenas en las cuales Jesucristo quiere reventar en nuestras vidas para hacernos libres para conocer a Dios y amarlo con abandono. Mira, podemos decir en definitiva que Gálatas es una carta que defiende de forma frontal e intensa que la salvación del alma humana es únicamente por la gracia de Dios en Cristo Jesús y no por esfuerzos humanos de ningún tipo. Lo que libera al alma humana de una prisión llamada autodependencia y su demónica opresión. Fíjate que lo puse ahí y quise que quedara plasmado para luego estudiarlo en los grupos de crecimiento durante la semana, y para poder decirlo en forma categórica. Dice, Gálatas es una carta que defiende de forma frontal e intensa que la salvación del alma humana es únicamente por la gracia de Dios en Cristo y no por esfuerzos humanos de ningún tipo, lo que libera al alma humana de una prisión llamada autodependencia. Jesucristo vino a liberarnos de la autodependencia, de que la vida dependa de nosotros, y de la demónica opresión que esto representa. Pero bueno, podemos decir entonces, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo es esto? Bueno, y quería que viéramos que nosotros ya vimos en Filipenses, en el capítulo 3, y de paso Gálatas es como una expansión del capítulo 3 de Filipenses. No es que vamos a estar estudiando Filipenses 3 una vez más, pero realmente, ¿te acuerdas cuando vimos en Filipenses que estábamos estudiando que una mente, que si queremos experimentar el gozo de Dios tenemos que tener una mente libre de religiosidad, enfocada singularmente en el Señor? Bueno, es ese tema. Una mente libre de religiosidad, y entender lo que es religiosidad, y entender lo que el legalismo y esas cadenas realmente significan, y la realidad de que lo que significa es que nosotros tomamos un papel de protagonismo que no nos pertenece, y cuando tomamos un papel de protagonismo que no nos pertenece, nos echamos encima la responsabilidad y responsabilidades que no son nuestras y que nos agobian, porque nosotros nos fuimos diseñados para salvarnos a nosotros mismos. Pero me estoy adelantando, pero cuando estuvimos estudiando Filipenses 3:1, ¿se acuerdan? Que decía, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es dice, cuídense, en el versículo 2 dice, cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, que buscan la circuncidar a todo el mundo. Dice, porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. ¿Ves cómo el tema lo acabamos de ver en Filipenses 3? Dice, nosotros somos los que nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Y veíamos cuando Pablo ahí en Filipenses 3:1 dice, por los demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Él lo que está diciendo es alégrense en el Señor únicamente. ¿Ok? Dice, nosotros somos los que, con el versículo 3 dice, nosotros somos los que nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Mira, ¿por qué? Esto es clave, que lo vayan escuchando y lo vayan memorizando. En el cristianismo hay un solo héroe. ¿Ok? En el cristianismo hay un solo héroe y no somos ni tú ni yo. El único héroe del cristianismo es Jesucristo el Señor. Y el gran problema es que tú y yo siempre queremos tener algún tipo de participación, algún tipo de protagonismo. Y resulta que no. El único héroe
del cristianismo es Jesucristo el Señor. Ni tú ni yo. Y es cuestión de que empecemos a ver áreas en las cuales estamos buscando protagonismo y que al hacer eso lo que estamos echándonos encima una responsabilidad de agobio que no estamos llamados a soportar o a llevar encima. ¿No? ¿Por qué? Mira, porque lo puse ahí también. El cristianismo no se trata de lo que tú y yo debemos hacer por Dios. Primordialmente el cristianismo no se trata de lo que tú y yo debemos hacer por Dios, sino de lo que Dios en Jesucristo ha hecho por nosotros. Mira, es fundamental que no se trata de lo que tú y yo debemos hacer por Dios, sino de lo que Dios en Jesucristo ya ha hecho por nosotros. Y esto es sumamente fácil de descarriarnos. Sumamente fácil. Y tú sabes, bueno, el estudio de la ley de Dios es algo importante porque la ley de Dios nos enseña lo que es bueno y lo que es malo y el que peca se hace daño. Y si tú tienes en tu capacidad de tomar ciertas decisiones y no pecar en áreas, bueno, mejor para ti. Pero en realidad el cristianismo no es tanto venir acá a la iglesia que nos den una lista de cosas que tenemos que hacer. Más bien el cristianismo es un sitio donde venimos aquí como que estamos abriendo un testamento en el cual estamos aprendiendo a ver la provisión que Dios nos ha dado en Cristo Jesús y aprender a disfrutar de ella, aprender a implementarla en nuestras vidas, porque en la medida en que nosotros obtenemos esos tesoros, descansamos en Él y verdaderamente entonces ahí empezamos a tener tiempo para verdaderamente amar a los demás. Sí, en la medida en que tú estás tratando de salvarte a ti mismo, en la medida en que tú y yo estamos tratando de hacernos felices a nosotros mismos, estamos consumidos en esa empresa y no nos queda tiempo para los demás. Pero en la medida en que tú descubres lo que Dios ha hecho por ti en Jesucristo, lo que Él te ha dado en Jesucristo, y disfrutas de Él, entonces ahora tienes tiempo, verdaderamente tiempo para, ¿qué es lo que necesita mi prójimo? Pero si estás ensimismado y consumido en hacerte feliz a ti mismo, olvídate, vas a pasar toda tu vida en el gimnasio, vas a pasar toda tu vida trabajando, vas a pasar toda tu vida X, Y o Z, surfeando, nadando, ¿qué es lo que estás vendiendo? Para hacerte feliz a ti mismo y no te queda tiempo para amar al prójimo, porque estás tratando de salvarte a ti mismo y Jesucristo dice, no, esa es mi obra. Mira, un versículo clave de memorizarse está ahí en Juan 6:28, donde a Jesucristo le preguntan unos judíos, le dicen, nosotros también queremos realizar las obras que de Dios, contestaron ellos, y dice, ¿qué debemos hacer? Entonces el contexto de Juan 6:28 son estos judíos que le dicen al Señor, bueno, ¿cuáles son las obras que Dios exige? Mira lo que le dice Jesucristo ahí en Juan 6:28, porque esto es complementario a lo que Gálatas nos enseña, para que veamos el core, se dice en inglés, pero el núcleo de la verdad que está supuesta a acicalarse en nuestros corazones para liberarnos. Juan 6:28, a Jesús le pregunta a unos patas, ¿cuáles son las cosas que Dios exige que nosotros hagamos para ser salvos, para salvarnos, para ser felices, para conocerlo a Él y conseguir satisfacción? Y mira que le dice, nosotros también queremos realizar las obras de Dios. ¿Qué debemos hacer? Y Jesús le contestó en el 29, la respuesta más atónita que Jesús le ha dado jamás a la humanidad quizás. Y le dice, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Ahí está. Y lo puse en la Nueva Traducción Viviente porque lo dice con un lenguaje bien cotidiano que habla a nuestra vida diaria. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Venimos a veces a la iglesia, dame una lista de 5 puntos para tener un matrimonio feliz. Entonces voy yo a la casa a seguir todos estos delineamientos. ¿Sabes qué? A Jesús le dicen, ¿cuáles son las obras que Dios exige? Una sola. No son obras, es una sola. Que crean. Ahí está. Mira, Juan 6:29. La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Mira, si eso no estuviera ahí, sería bien loco de mi parte estar diciéndolo, pero no lo digo yo, lo digo Jesucristo. Y dice, no se trata de lo que tú y yo debemos hacer, sino que disfrutemos de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Y cuando estuvimos estudiando Filipenses 3, yo les di este texto en Josué, porque
Es bien, a mí cuando el Espíritu me lo enseñó, wow, ¿no? Me impactó bastante, y es en Josué 5:13, donde está Josué a punto de liberar Jericó, o de conquistar Jericó, y está caminando y se consigue con lo que la mayoría de los eruditos de la Biblia llaman una cristofanía. ¿Qué es una cristofanía? Es una aparición de Cristo antes de ser un bebé en Belén. No, una preaparición de Cristo en este mundo. Y Josué 5:13 dice que cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿no? Todos coincidimos que es una cristofanía, una preaparición de Jesucristo. Y le dice, ¿qué le dice Josué al Señor? Dice, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? Y la respuesta del Señor, o esta cristofanía de Jesucristo, dice, de ninguno. O sea, la forma de pensar de Josué es igualita a la tuya y la mía. ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿No? ¿Estás de mi lado o estás del lado del enemigo? Dice, de ninguno, le dice el Señor ahí. De ninguno, le respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. ¿Y qué significa eso? ¿Vienes a ayudarme o a estar contra mí? ¿Estás conmigo? Y Jesús le dice, mira, yo no he venido aquí a tomar partido, sino a tomar posesión. Y es lo que tú y yo muchas veces en nuestro cristianismo se convierte en Jesús es nuestro ayudante, pues no. Y si hay lenguaje bíblico que habla del helper, del ayudante, así como que, bueno, que yo estoy teniendo un poquito de trabajo y lo que necesito es un poquito de ayuda, ¿no? Si yo con un poquitico de ayuda pudiera hacerlo, entonces viene Jesús y te ayuda un poquito, y finalmente yo lo hice. No, ¿sabes qué? La visión no es esa, la visión es, estás bancarrota, tú no tienes ni un chance. O viene Jesucristo a ayudarte o a hacerlo por ti, o no tienes chance. Esa es la visión. Yo les he dicho muchas veces que el crecimiento cristiano es hacia abajo. No es cada día me siento más adecuado, no. Cada día me doy cuenta de mi necesidad de Jesucristo. Cada día me doy cuenta que si Jesucristo no hubiese venido a hacerlo por mí, no hubiese tenido el menor chance. Pero vivimos, como quien dice, abrumados o digamos engañados de cierta autosuficiencia que realmente no poseemos. Pero bueno, Jesucristo nos dice aquí, Josué le pregunta, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno. Yo no vine aquí a tomar partido, sí, que si de ti o del enemigo, yo he venido aquí a tomar posesión. Como decir, yo no he venido a ayudarte, sino a hacerme responsable de tu vida. ¿Entiendes? Porque eso viene en el paquete de que el único héroe es Jesucristo. No es que Jesucristo vino a ayudarte, Jesucristo ha venido a hacerse responsable por completo de tu vida, de tu salvación, que incluye tu justificación y tu santificación. De todo, de que no vayas al infierno y que aprendas a disfrutar de Dios y a ser una persona satisfecha en Él. Cristo no vino a ayudarte, sino a hacerse responsable de tu vida. Cristo vino a ser perfecto para que tú y yo no tengamos que ser perfectos. Mira, yo he dicho cosas bastante, bastante, la palabra es audaces o bold, ¿cómo se dice? Con bastante denuedo. Pero quiero que vean el sustento bíblico de lo que estoy diciendo. Yo no he venido a tomar partido, sino a tomar posesión. Y Gálatas 5:24 nos habla de que los que pertenecen a Cristo Jesús, el cristianismo es algo de que donde tú pasas a ser una posesión de Jesucristo. Jesucristo no vino aquí a ser tu ayudante. No, Jesucristo vino aquí a ser tu Señor. Y ser tu Señor significa ser tu dueño. ¿Ok? Jesucristo vino aquí no a tomar partido, sino a tomar posesión. Gálatas 5:24 habla claramente de que los que pertenecen a Cristo Jesús, ¿no? Yo no he venido a ayudarte, sino a hacerme responsable de tu vida. En Isaías 9:6, profetizando de Jesucristo cuando viniera, dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, y la NTV la pone como el gobierno descansará sobre sus hombros. ¿Eso qué significa? El gobierno, la responsabilidad de tu vida, el gobierno de tu vida reposará sobre sus hombros, no sobre los tuyos.
Antes de Jesucristo estás tú por tu cuenta, tratando de hacerte feliz a ti mismo, tratando de rescatarte de un mundo infeliz, de un mundo sin sentido, y ahí estás, con el gobierno de tu vida sobre tus hombros. Y Jesucristo dice aquí, yo no he venido aquí a ayudarte simplemente, yo he venido aquí a agarrar todos los pesos de tus angustias y todo lo que te atañe y ponerlo sobre mis hombros. De manera que soy yo el que se hace responsable de tu vida, no simplemente un ayudante, ¿no? Cuando digo que Cristo vino a ser perfecto para que nosotros no tengamos que ser perfectos, bueno, Mateo 5:20, les digo, Jesucristo mira lo que dice, porque les digo a ustedes que no van a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia supere lo de los fariseos y de los maestros de la ley. Entonces, aquí lo que está hablando es que Dios exige perfección. Y le dice a los que querían ser sus discípulos, dice, les aseguro que a menos que su justicia supere a los más religiosos, es decir, lo que Jesús nos está diciendo aquí, dice, tú te quieres relacionar con Dios, tú quieres disfrutar de Dios, bueno, tú tienes que ser más bueno que el Papa. A menos que tu bondad supere la del Papa, tú jamás vas a poder entrar al reino de los cielos. ¿Qué tal? Y estoy hablando, o mejor que Gandhi, o mejor que Buda. ¿Qué tal? ¿Todavía crees que puedes hacerlo? Bueno, mira, Mateo 5:48 lo pones también. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Wow. Entonces, el punto es, tiro la toalla. Gloria a Dios que tires la toalla, porque cuando tires la toalla, entonces buscas un Salvador. Por eso es que Jesucristo dijo en Mateo 5:17, no piensen que he venido a anular la ley y los profetas, no he venido a anularlo, sino a darles cumplimiento. A darles cumplimiento. La perfección que Dios exige, Jesucristo le da cumplimiento por ti, de manera que entonces tú te acercas a Dios basado en el nombre de Jesucristo, en lo que Jesucristo ha hecho por ti. ¿Ok? Entonces, una vez más, Jesucristo dice, yo no he venido a tomar partido, sino a tomar posesión. Yo no he venido a ayudarte, sino a hacerme responsable de tu vida. Cristo vino a ser perfecto para que tú y yo no tengamos que ser perfectos. Pero en Filipenses 3 hay otro versículo donde dice que cuídense de esos perros, y cuando estuvimos estudiando eso, lo que vimos es que los perros, ¿quiénes eran? Los que insistían en añadirle a Cristo. Aquellos que insisten en añadirle en Cristo son aquellas personas, los mismos que Pablo está hablando aquí. Los llama perros, en esos que los que insisten en añadirle a Cristo. A Cristo no hay que añadirle nada. Y hay una ecuación muy clara que la hemos estudiado anteriormente y quiero que quede sembrada en sus mentes. Cristo más nada equivale a todo. ¿Ok? Cristo más nada equivale a todo. Es decir, a Cristo no hay que sumarle nada. Y ese es el mensaje de las Escrituras. Eso no es un mensaje personal mío. Eso es lo que Gálatas inclusive está escrito para como que dice, elevar como bandera. Y Pablo cuando escribe esta carta, como van a ver, la escribe asado. Y llama a esta gente que los hechizó. Y el lenguaje que Pablo utiliza es fuerte. En el versículo 6 del capítulo 1 dice, me asombra que tan pronto han dejado ustedes a quien llamó a la iglesia, y tiene otros lugares, dice que me tienen estupefacto. Pablo está asado cuando está escribiendo esto, porque defiende de forma intensa y frontal el evangelio de solo gracia, porque Cristo más nada equivale a todo. Colosenses 2:10 lo pone de esta manera, ustedes están completos en Él. Jesucristo es todo lo que necesitamos. Jesucristo es absolutamente suficiente para la totalidad de nuestras necesidades. Pero vamos a ser claros y reales y sinceros aquí. La realidad es que esta provisión de Dios en Cristo, ninguno de nosotros la estamos disfrutando de forma completa. ¿Ok? Estamos en el proceso de descubrirla. ¿Cómo es posible que la Biblia dice que Jesucristo es todo lo que necesito? Y yo supe que tengo a Jesucristo y me siento que todavía necesito X, Y, Z. Y si no, ok, el proceso es entonces, esas son cadenas que el Señor se ha dado a la tarea y que Él nos ha dado algo en Jesucristo que tenemos que aprender a descubrir
para instalar en nuestras vidas y aprender a disfrutar, porque en la medida en que tú y yo aprendamos verdaderamente a disfrutar lo que Dios nos ha dado en Cristo, es en esa medida que vamos a ser liberados de esa empresa que tenemos de autosalvación, de esa autosuficiencia, o el sentir de que la responsabilidad de nuestras vidas yace sobre nuestros hombros, cuando en realidad no es así. Ok, bueno, entonces, en cuanto a un poquito de bosquejo, en cuanto a la epístola, tiene 6 capítulos, y se puede decir que los primeros 2 capítulos, se puede dividir en grupos de 2 capítulos, capítulos 1 y 2, habla del origen del Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo, con un poco de introducción y defensa del apostolado de Pablo y todo esto, pero los primeros 2 capítulos es un capítulo donde se establece el origen del Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Los capítulos 3 y 4 es una defensa escritural de Pablo, donde él hace varios casos, donde él defiende de forma en las escrituras la validez del Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Y los capítulos 5 y 6 son unos capítulos donde vemos la aplicación práctica de la gracia o del Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. ¿Okay? Entonces, es bien sencilla en su composición. Nos habla del origen y todo revuelve alrededor del Evangelio de la gracia de Dios, que es lo que da libertad en Cristo. ¿Okay? Como conclusión a este prólogo que estamos haciendo en Filipenses, la exhortación es la siguiente: mira, de que descubramos en las próximas semanas, en la medida que estudiamos Gálatas, que la gracia de Dios lo cambia todo. La gracia de Dios lo cambia todo. Cuando estuvimos estudiando Filipenses, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando una y otra vez que nada cambia hasta que cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Se recuerdan, verdad? Si no escucharon eso es porque no han estado aquí. Porque la realidad es esta: cuando estuvimos estudiando Filipenses aprendimos que nada cambia hasta que cambiamos nuestra manera de pensar. Bueno, aquí en Gálatas vamos a aprender que entender y creer en la gracia de Dios lo cambia todo. Es más, inclusive el pastor Chuck escribió un libro, se llama ¿Por qué la gracia todo lo cambia? Y es la realidad, porque entender y creer en la gracia de Dios lo cambia todo. Es una perspectiva completamente distinta, pero hay que estar abierto a que podamos verdaderamente entender para creer en la gracia de Dios, en lo que Él ha hecho por nosotros. Dejemos que las verdades expuestas en el libro de Gálatas liberen nuestras almas de las cadenas de la autodependencia, de esa opresiva tendencia que tenemos nosotros de querer, tener algún tipo de protagonismo y de echarnos encima responsabilidades que no nos atañen. Dice, ¿por qué? Porque en el cristianismo hay un solo héroe, y no somos ni tú ni yo. El único héroe del cristianismo es Jesucristo el Señor. No se trata de lo que tú y yo debemos hacer por Dios, sino de lo que Dios en Jesucristo ha hecho por nosotros. ¿Se acuerdan de la respuesta del Señor a Josué? ¿Es usted de los nuestros el enemigo? De ninguno. Yo me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Dice, yo no he venido a tomar partido, sino a tomar posesión. Yo no he venido a ayudarte, sino a hacerme responsable de tu vida. Cristo vino a ser perfecto, hermanos, para que tú y yo no tengamos que ser perfectos nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte.
Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda, eres amado, eres amado, eres amado.